Hola, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Doy las gracias también a todas estas personas que se están suscribiendo al canal, los que están apoyándome con un like, los que en los comentarios nos dejan cuál ha sido su experiencia con lo que estamos enseñando, que funciona al 100%, y les doy las gracias porque de esta forma el proceso puede realizarlo otras personas. Así que en este video les voy a enseñar cómo puedes bajar la temperatura de tu procesador y de tu GPU sin que haya ningún tipo de fallo en el sistema, sin que dañes tu equipo. Esto no es lo mismo que el overclock, que lo que hace es pues dañar tu equipo si no sabes manipularlo de la mejor forma. Acá lo que vamos a ver es un proceso que se llama Thunderbolt, y que primero vamos a ver algo de teoría para que sepas de qué se trata. Vamos a activar nuestra pizarra. En lo personal, las temperaturas en mi equipo llegaban a 102, 104, a 100, puesto que manejo bastante software de alto rendimiento como lo es Premiere Pro, como lo es Serato DJ Pro, Recordbox, Adobe Audition. Después de que implementé el proceso, ya las temperaturas disminuyeron a un 65, 70, 80 y máximo un 90, 92. Así que lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero vamos a ver los procesadores. Están construidos con un elemento químico que se llama silicio. Este sería el símbolo, y con un átomo 14. Yo no les voy a enseñar nada de química, solo esto es importante para que ustedes comprendan que lo que vamos a realizar, este proceso se denomina Thunderbolt. Y es muy diferente al overclock. Ya les explico el por qué. Acá, cuando se va a construir estos componentes, como es el procesador, lo primero que determinan es hasta cuál máximo de voltaje puede llegar. Ejemplo, que pueda llegar a un 1.6, y lo mínimo en voltaje puede ser 1.2. De acá mismo también van a sacar cuáles serían las frecuencias máximas que puede llegar en megahercios, que puede ser, ejemplo, 4,6. Esto no aplica para todos los procesadores, van a ser muy diferentes porque esto también depende de la zona geográfica de donde se haya importado el silicio. Recordemos que el silicio sale del cuarzo y de otros minerales, y además es el segundo elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno. En la frecuencia mínima podría llegar a un 2000 en megahercios. Ya después de que ellos tengan estos valores, van a sacar un valor predeterminado, el cual va a llevar el procesador. Pueden decir que en su voltaje, su valor predeterminado y regular puede ser 1.4, y en los megahercios podría llegar hasta 3,6. ¿Cuál es la diferencia entre el Thunderbolt, lo que vamos a realizar, y el overclock? Que en el Thunderbolt lo que vamos a encontrar es el valor mínimo hasta donde podemos llevar el voltaje sin que afecte el equipo. Pero, ejemplo, acá la frecuencia que nos da directamente, que es 3.6, a lo cual podemos llegar en el procesador cuando realizamos el overclock, que sería otro proceso, no lo vamos a ver acá. Podrían llevar ese procesador a un 4,2 MHz hasta 4,6 podría ser, pero corren el riesgo de que el procesador se funda, o sea, que pete totalmente este procesador, te quedaría sin equipo. En este proceso que vamos a hacer de bajar la temperatura, que es el Thunderbolt, acá no corremos ningún riesgo. El máximo riesgo que vamos a correr es que te aparezca un pantallazo azul cuando estemos realizando la configuración.
Quiere decir que tendríamos que dejarlo un valor mínimo y así ya tendríamos configurado nuestro equipo y las temperaturas disminuirían. Así que vamos a la práctica. En la descripción les voy a estar dejando estos archivos. Este software, que es el que utilizo, sería el Throttle Stop. Así que das clic derecho en el comprimido, das extraer aquí, ya tendrías estos archivos, y en el ejecutable Throttle Stop das clic derecho, ejecutar como administrador. Acá damos los permisos, le decimos que sí. Vamos acá en la barra de tareas, desplegamos y acá lo tendríamos. Damos clic derecho, damos en Show, esto es ver. Acá tendríamos esta configuración, pero no te preocupes que no vamos a tocar todos estos valores. Los valores que vamos a tocar son los que están en esta opción de FLVR. Damos clic y acá lo primero que nos aseguramos es que vamos a marcar esta CPU Core. Acá, si te das cuenta, también podrías disminuir la temperatura de la GPU. De momento lo vamos a hacer con la CPU y ya tú lo harías directamente en la GPU y es lo mismo prácticamente. Así que vamos a marcar esta casilla, que es la de ajustar los voltajes, y acá vamos a llevar a un rango más alto. Por lo general nos vienen 125, nosotros marcamos el 250, y donde tendríamos que empezar a jugar con los valores es en esta zona. Esto es lo que alcanza mi procesador. Si yo lo aumento un valor más, si lo llevo hasta menos 160.2, ya me va a presentar un pantallazo azul. Así que tú tienes que ir buscando cuál es el valor predeterminado. Yo lo dejo en este valor establecido. ¿Y tú cómo harías para llegar a cuál es el valor predeterminado del voltaje? Vas a tu navegador. Acá buscarías el Undervolt. Directamente de tu procesador. En mi caso es un Intel Core i7 8750H. Tendrías que empezar a buscar en los foros de las personas que ya han realizado este proceso hasta dónde han llevado este procesador. Así que ejemplo, ingresamos acá. Acá bajamos, leemos un poco. Ejemplo, acá nos dice de que el procesador lo ha llevado directamente al menos 160 y que ha ido muy bien. Así que nosotros buscaríamos de esa forma cuál sería el valor adecuado para nuestro procesador. Yo hice esta prueba de llevarlo directamente a 160, pero me presentó pantallazo azul. Así que lo dejé directamente en menos 159 y me funcionó perfectamente. Llevo con este proceso alrededor de un año por ahí y todo ha funcionado perfecto, no he tenido ningún problema. Así que ya tendrías que buscar tu procesador y cuál es el Undervolt, hasta cuál lo puedes bajar. Lo mismo con la GPU, simplemente acá seleccionarías la GPU y también harías el mismo proceso hasta donde puedes llevarla. Yo en la GPU no he bajado absolutamente nada, puesto que la GPU no supera los 50 grados. Acá lo único que tendrías que hacer es dar en aplicar y en OK. Vas a elegir esta opción de salvar los voltajes inmediatamente.
darías en OK. Vamos a ver en la barra de tareas, damos clic derecho, administrador de tareas, y vemos acá en rendimiento hasta dónde está llegando mi CPU. Vemos que llega a un 3%. Ya tendríamos aplicado directamente este proceso, puesto que acá yo tampoco tengo software abierto de alto rendimiento, pero este proceso funciona 100%. Para que el throttle stop se inicie con el sistema, lo que tienes que hacer es, vas a la lupa, buscas programador de tareas, acá irías a acción, darías en crear tarea y sigues este asistente, en el cual puedes colocarle un nombre, cuál es la tarea que quieres crear, y lo que tú quieres crear es que directamente se ejecute cuando se inicie el equipo. O sea, cada vez que se inicie el equipo, se ejecute. Acá tú tendrías que llenar todo esto. Simplemente darías la ruta de donde se encuentra el throttle stop, y de esa forma ya tendrías la tarea lista para que se active. ¿Cómo sabes si la tarea se está ejecutando? Acá das clic derecho en la barra de tareas, administrador de tareas, y vas en la parte de inicio. Acá ya tendría que aparecer el throttle stop. Yo no lo activo acá, puesto que esto es una máquina virtual. Lo tengo directamente en mi máquina física de esa forma. Y esto sería todo. Si ha sido de tu ayuda, por favor apóyame con un like, deja el comentario si te ha funcionado al 100% y suscríbete al canal. Que tengas un excelente día. Gracias.